¿Sabías que el primer latinoamericano en ser la persona más rica del mundo, sin ser estadounidense, comenzó su imperio vendiendo caramelos bajo las escaleras de su casa? Su nombre es Carlos Slim. Entre 2010 y 2013, Slim alcanzó la cima del ranking mundial de millonarios, y hoy su historia sigue siendo un ejemplo de ambición, estrategia y controversia. Quédate hasta el final y descubre cómo llegó a ser el hombre más rico de México y uno de los más influyentes de América Latina, y qué lecciones podemos aprender de él. Es una etapa muy generosa, cuidar que no se pierdan las oportunidades y trabajen intensamente para que mejoren sus familias y el país. Aprendan, estudien, que es importante dejar un mejor país, no sé si lo estamos dejando, pero es más importante dejar mejores hijos al país. Entonces, pues a ustedes son los hijos que les corresponde ahora el trabajo. Imagínate a un joven de 14 años escapando de un imperio en ruinas, huyendo de una guerra que lo obligaba a enlistarse en el ejército otomano. Sin hablar español, sin dinero y sin una familia que lo respaldara en México, Julián Slim Haddad llegó al Nuevo Mundo. Solo, con una determinación férrea, Julián no perdió tiempo. Encontró su oportunidad en Ciudad de México y en plena Revolución Mexicana fundó una mercería a la que llamó la Estrella de Oriente. ¿Por qué una mercería? Porque sabía que en tiempos difíciles las necesidades básicas nunca dejan de vender. Pero esta historia apenas comienza. Mientras México atravesaba una de las épocas más turbulentas de su historia, Julián Slim no solo se mantuvo a flote, sino que aprovechó la crisis para construir un imperio de bienes raíces. Comenzó a comprar propiedades en el centro de la ciudad cuando los precios estaban por el suelo. Sabía que esos terrenos eran joyas ocultas, y mientras otros vendían en desesperación, él los compraba, siguiendo la máxima de comprar en tiempos de caos, vender en tiempos de calma. Y esta lección de visión y audacia, la más valiosa que Julián podría dejar, se convirtió en la brújula de su hijo Carlos. Carlos, desde pequeño, absorbió cada enseñanza de su padre. No fue un niño como cualquier otro. A los 10 años, vendía dulces a sus amigos bajo las escaleras de su casa. A los 12, ya manejaba su primera chequera y compraba acciones del Banco Nacional de México. La educación financiera que Julián le inculcó no solo le enseñó a manejar dinero, sino a ver el potencial oculto donde otros no miran, sentando así las bases de lo que más tarde se convertiría en uno de los mayores imperios financieros del mundo. Carlos Slim siempre tuvo un ojo clínico para el negocio. Mientras estudiaba ingeniería civil en la Universidad Nacional Autónoma de México, ya sabía que su verdadera vocación era construir imperios, no edificios. Y desde joven comenzó a sembrar los cimientos de lo que sería el conglomerado más poderoso de México y América Latina. Su primer gran movimiento vino en los años 80, cuando México se tambaleaba bajo una de las peores crisis económicas de su historia. Donde otros veían ruinas, Slim veía oportunidad. Fue entonces cuando hizo algo que los empresarios más cautos no se atrevieron a hacer. Comenzó a comprar empresas en quiebra, reestructurarlas y llevarlas de nuevo a la rentabilidad. Siguiendo la filosofía de su padre, se enfocó en comprar barato y vender caro. Y esta mentalidad lo llevó a adquirir negocios icónicos como Seguros de México, La Hulera El Centenario y hasta una imprenta. No buscaba solo compañías, buscaba gangas, tesoros olvidados, para transformarlos y multiplicar su valor. Slim consolidó todas estas adquisiciones bajo el nombre Grupo Carso, un tributo a su esposa, Soumaya Domit, con quien compartía su visión y ambición. El imperio creció rápidamente, abarcando bienes raíces, construcción y minería. No fue casualidad, sino una estrategia fría y calculada que Carlos perfeccionó.
Si compraba una empresa en problemas, la reestructuraba, recortaba gastos y maximizaba ingresos hasta convertirla en una mina de oro. Y cada vez que el país atravesaba una crisis, él respondía con una sonrisa y un cheque en mano, dispuesto a llevarse lo que otros empresarios descartaban. Así, ladrillo a ladrillo, Slim edificó un imperio que pronto dominaría el panorama económico de México. En 1990, Slim encontró la que sería la oportunidad de su vida y el proyecto que transformaría su carrera: la privatización de Telmex, la compañía telefónica estatal. Para muchos, era una empresa que apenas sobrevivía, con infraestructuras obsoletas y un servicio pésimo. Pero para Slim, Telmex era una joya esperando a ser pulida. Con una visión que pocos podían ver, Slim se adelantó y tejió una red de alianzas estratégicas con France Telecom y Southwestern Bell. Juntos, ganaron la licitación y lograron la participación mayoritaria de Telmex en una de las mayores adquisiciones en la historia de México. Slim no perdió tiempo. Sabía que tenía una mina de oro en las manos, pero solo si podía lograr una transformación completa de la empresa. La situación de Telmex era crítica. Con redes de comunicación viejas, precios altos y una cuota de mercado en declive, era una empresa en la que pocos creían. Pero Slim sí. Su apuesta fue arriesgada y revolucionaria: modernizar la infraestructura y expandir la telefonía móvil, en un momento en que un teléfono celular era un lujo al alcance de muy pocos. Slim introdujo una de sus ideas más disruptivas: el sistema de prepago. Al ofrecer tarjetas de saldo en lugar de suscripciones mensuales, Slim logró democratizar la telefonía móvil en México y América Latina. La clase media y baja ya no necesitaba una costosa suscripción para acceder a la telefonía celular. Con una simple tarjeta prepago, podían recargar su teléfono y mantenerse conectados. Esta estrategia no solo fue una innovación a nivel de negocio, sino que también transformó la cultura de la comunicación en México y otros países de la región. Telmex y Telcel, gracias a Slim, pasaron de ser una opción de lujo a ser una necesidad accesible para millones. El negocio no solo creció, se disparó. Bajo el liderazgo de Slim, Telmex y Telcel se fusionaron en América Móvil, convirtiéndose en el mayor proveedor de telecomunicaciones de toda América Latina y el cuarto a nivel mundial. Su presencia se extendió desde México hasta Argentina, con operaciones en casi todos los países del continente. América Móvil se convirtió en un titán, y Slim, en el hombre que controlaba las redes de comunicación de toda una región. Con el éxito, llegaron las críticas. La expansión de América Móvil consolidó a Slim como el rey de las telecomunicaciones en América Latina, y no faltaron los señalamientos de prácticas monopólicas y de explotación de su poder de mercado. Las tarifas, decían sus críticos, eran de las más altas y su control del mercado abrumador. Pero Slim siempre mantuvo su posición. Las telecomunicaciones son el sistema nervioso de la civilización moderna. Para él, su empresa no solo conectaba personas, sino que era una fuerza esencial en el desarrollo de los países latinoamericanos. Slim no construyó solo un imperio. Redefinió la forma en que millones de personas en el continente se conectan, y lo hizo con una combinación de audacia, estrategia y una visión que lo llevaron a transformar no solo Telmex, sino a todo un sector. Carlos Slim no se conformó con dominar el mercado mexicano. Su ambición se expandió rápidamente hacia el escenario internacional. No contento con controlar América Móvil y Grupo Carso, Slim comenzó a invertir en empresas estadounidenses icónicas como Hershey's y Firestone, extendiendo su alcance a industrias que iban desde los alimentos hasta la manufactura automotriz. Pero el movimiento que más polémica generó fue en 2008, cuando compró una participación significativa en el prestigioso New York Times.
Para Slim, fue solo un movimiento financiero. Sin embargo, para sus críticos, esta compra representaba un intento de influencia en uno de los medios de comunicación más importantes del mundo. ¿Fue solo un negocio? ¿O Slim buscaba tener un impacto en la narrativa mediática? La pregunta sigue sin respuesta, pero sus detractores no dejaron de señalar el riesgo de que uno de los hombres más ricos del planeta tuviera una silla en la mesa de decisiones de un medio tan influyente. Y, como si fuera poco, Slim también se encontró en el centro de controversias locales. En 2021, su empresa Carso Infraestructura y Construcción, CICSA, se vio envuelta en un escándalo que sacudió México: el colapso de la línea 12 del metro de Ciudad de México. El accidente cobró la vida de 27 personas e hirió a decenas más, y múltiples informes apuntaron a fallos estructurales en la construcción del tramo elevado, donde CICSA había sido una de las compañías encargadas de las obras. La presión pública y mediática fue feroz, y aunque las investigaciones se intensificaron, Slim evitó llegar a tribunales. En cambio, negoció directamente con el gobierno un acuerdo para cubrir las reparaciones e indemnizar a las víctimas, una jugada que le permitió mantener su reputación bajo control, aunque no sin dejar una estela de cuestionamientos y desconfianza. Slim, aunque polémico, ha dejado su huella en el ámbito social. A través de la Fundación Carlos Slim, ha financiado proyectos de educación, salud y empleo en toda América Latina. Sin embargo, conviene hacerse algunas preguntas. ¿Qué se esconde detrás de la filantropía de Carlos Slim? Para algunos, es un magnate que devuelve a la sociedad parte de su fortuna. Para otros, es un estratega maestro que utiliza su generosidad para consolidar aún más su poder. A través de su fundación Carlos Slim, ha financiado hospitales, programas educativos, centros de investigación y becas, lo que le ha permitido proyectarse como un benefactor de América Latina. Pero, ¿es realmente altruismo o una forma de lavar su imagen? Los críticos afirman que estas contribuciones, aunque millonarias, son solo una pequeña fracción de su colosal fortuna y vienen con el beneficio añadido de rebajas fiscales y una reputación intachable. Mientras Slim fortalece su imagen de filántropo, sigue siendo el hombre que controla sectores vitales en México y América Latina. Su poder en las telecomunicaciones, el sistema financiero y la infraestructura ha suscitado debates y quejas sobre prácticas monopólicas que muchos consideran insostenibles y restrictivas para el desarrollo económico. Para los escépticos, su filantropía es una táctica cuidadosamente diseñada para contrarrestar las críticas hacia sus métodos empresariales y hacer ver su figura pública como un pilar social, más que como un tiburón de los negocios. La pregunta queda en el aire: ¿son sus donaciones un acto de verdadera generosidad o una estrategia bien calculada para reducir impuestos y mantenerse en buena posición con el público? La habilidad de Slim para planear cada movimiento va más allá de la filantropía. En 1997, una cirugía a corazón abierto lo hizo enfrentarse a la muerte, y con ello reconsideró su papel activo en sus empresas. Sin embargo, su retiro fue todo menos común. Slim no se apartó del poder, simplemente lo reorganizó. Delegó la gestión diaria a sus hijos y yernos, pero retuvo el control de las decisiones estratégicas. Este retiro fue una jugada magistral, asegurándose de que sus intereses permanecieran protegidos y que el imperio que construyó estuviera siempre bajo su control indirecto. Slim sigue supervisando de cerca las inversiones y los movimientos filantrópicos, garantizando que su imagen y legado se alineen con la narrativa que él mismo ha diseñado. Con esta doble faceta de Slim, el público se enfrenta a una paradoja. Por un lado, el magnate que invierte millones en causas sociales. Por otro,
el estratega implacable que maneja cada aspecto de su imperio con precisión quirúrgica. ¿Estamos ante un verdadero filántropo o simplemente ante un visionario que entiende que, en un mundo de negocios, la generosidad puede ser la herramienta perfecta para fortalecer su influencia? Con Slim, nada es lo que parece. La vida de Carlos Slim es un testimonio de cómo convertir la adversidad en ventaja, una habilidad que parece tener grabada en su ADN. Desde muy joven, Slim aprendió una de las lecciones más valiosas de su padre. En tiempos de crisis, se esconden las mayores oportunidades. Mientras otros ven problemas, Slim ve potencial. Bajo su filosofía de la ocupación desplaza la preocupación, Slim convirtió cada fracaso en una plataforma de aprendizaje, cada crisis en una oportunidad para crecer y cada desafío en un escalón hacia su imperio. Pero su enfoque no se limita a generar ingresos. Su verdadero poder radica en crear valor. Al buscar empresas subvaloradas, reestructurarlas y hacerlas crecer, Slim construyó un imperio que se expande por toda América Latina y más allá. Sin embargo, su historia no es solo de admiración, es también de crítica y controversia. Para algunos, es el héroe de la economía mexicana, el hombre que trajo estabilidad y desarrollo. Para otros, es el villano monopolista, el empresario que domina y limita el mercado. Al final, el veredicto queda en el ojo de cada espectador. Carlos Slim Helú, el magnate que empezó vendiendo dulces bajo las escaleras de su casa y llegó a ser el hombre más rico de América Latina, es una figura que desafía las categorías simples. Ha transformado industrias, creado empleos y redefinido el éxito en México. Pero su legado es un enigma. ¿Es su historia un modelo de inspiración, un recordatorio de que el éxito es posible incluso en tiempos difíciles? ¿O es un reflejo de las complejidades del poder y la riqueza, donde cada paso hacia la cima deja tras de sí preguntas sin resolver? Ahora es tu turno de decidir. ¿Carlos Slim es un héroe que ha traído progreso o un villano que concentra demasiado poder? Deja tu opinión en los comentarios. ¿Es Slim un visionario o un monopolista? ¿Un ejemplo a seguir o un recordatorio de las sombras del éxito? Esto fue Icons of Fortune, el único canal que te muestra los negocios sin filtros y te enseña cómo piensan los verdaderos líderes. Si te gusta el contenido que no tiene miedo a ser controvertido, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Aquí hablamos de negocios reales, de gente que sabe jugar el sistema para ganar. ¿Quieres ser parte de eso? Entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Nos vemos en el próximo video.